No todos valemos para emprender. Y si te han hecho creer lo contrario, pues mira, te han engañado. Porque tener un negocio implica mucha venta, mucho trabajo y mucho autoliderazgo. O sea, que hay que vender, pero también hay que conocerse y ser capaz de ser sincero con uno mismo. Necesitamos saber cuáles son nuestros objetivos, dónde vamos a poner el foco y eso implica trabajarse a nivel personal, o sea, la mentalidad. De esto es de lo que he hablado hoy en el episodio de hoy con Javier Navarro, emprendedor con más de 15 años que viene del denostado mundo de las ventas. O sea, que vamos a hablar de ventas, de marketing, de mentalidad, de comunicación y también de podcasting. Te invito a que escuches esta charla. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy vengo con nueva charla. Para mí siempre estas charlas son oportunidades, ¿no? De conocer y de hablar con otros emprendedores, expertos en determinados temas y me encanta. Bueno, primero voy a hacer una confesión. Me pone nerviosa, me estresa un pelín traer a alguien siempre que no conozco de antes. Bueno, pues aquí supongo que es, no sé si es mi ego que me juega una mala pasada, pero sobre todo es miedo a cagarla, ¿no? Esa primera impresión. Pero bueno, también me alucina y me encanta porque descubro a personas increíbles. Y yo creo que la de hoy huele a eso, ¿vale? Ya vengo aquí con mis nervios y os voy a presentar a Javier Navarro. Muy buenas, María. Bueno, oye, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? No se te nota nada nerviosa, Nada ¿vale? nervioso. Ni nada de nada, ¿eh? Pues sí que me pongo nerviosa con las entrevistas. Creo que, bueno, hoy vamos a hablar mucho de mentalidad y entonces creo que tiene que ver con que en mi parte de yo sola, ¿no? En mis rodeos solas aquí en el podcast, uno tiene como más control y en una entrevista, bueno, son dos personas. Además me gusta centrarme, ¿no? También en la persona. Así que bueno, la primera pregunta me gusta comenzar con esto, ¿no? O sea, ¿quién es Javier Navarro? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Y hasta aquí, bueno, puedes decir, bueno, hoy, día X que estamos aquí grabando, o en general un poco más en la vida. Muy bien, Porque sé que María, tienes una pues. historia muy interesante. Pues primero, María, gracias de verdad por estar aquí contigo, ¿vale? En tu espacio. Tienes un título muy sugerente del podcast, ¿vale? Me gusta mucho. Bueno, al menos diferente, ¿vale? Porque al final el mundo del podcast, tú ya sabes, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Y los títulos, ¿no? A veces son como muy similares, ¿no? Entonces, bueno, pues el que tú tengas este título, te presentes así. De esta manera tan diferente, bueno, yo creo que ya dice mucho, ¿no? De tu espacio. A la pregunta que me haces, bueno, Javier Navarro tiene ahora 54 años, bueno, que ya son unos cuantos. Es Bueno, verdad eso que, podías haberlo confesado, ¿no? Aquí. bueno, yo te lo quiero contar, Sí, no ¿vale? pasa nada. No sé si es bueno o no. Bueno, son 54. Sí que es verdad, ¿vale? Que para llegar aquí, pues han habido momentos, ¿no? En mi vida complicados. Luego profundizaré, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? De esas experiencias personales que, bueno, pues te hacen. Se generan como puntos de inflexión, ¿no? En tu vida. Sí. Unas veces queriendo, otras veces sin querer, pero en cualquier caso, puntos de inflexión, María, que te hacen, bueno, pues meterte hacia adentro, digamos, entrar en un viaje interior bastante potente y evidentemente en ese viaje interior pues suceden muchas cosas, ¿no? Todo lo que llevamos dentro es maravilloso, pero también es verdad que cuando estás dentro de ese viaje, wow, pues hay momentos que dices, madre de Dios, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y sobre todo,
porque no nos han enseñado, ¿no? Como siempre digo, de pequeñitos, pues a gestionar nuestras emociones, a encontrarnos con ese lado más oscuro que todos llevamos dentro, ¿no? Y, ostras, la verdad es que cuando tienes que lidiar con esto, pues hay momentos complicados. Ahora bien, efectivamente, una vez que has transitado eso y lo superas, luego, evidentemente, te renuevas de una manera súper potente, ¿no? En este sentido. Vale, bueno, entonces yo sé que tienes dos proyectos, dos negocios. O sea, sé que ayudas a otros emprendedores a poner en orden, a poner sobre todo mucho foco y claridad en lo que hacen. Y uno de tus pilares es trabajar la mentalidad. Quiero que me hables qué pasó a los 39 años, porque para mí es como tú bien has dicho, un punto de inflexión. Además, tiene mucho que ver con esa cifra en la que, bueno, los 40 años, ¿no? Muy cerca de los 40. Los 40 años antes era considerado, es que leí un artículo hace nada que me llamó muchísimo la atención, en el que hablaban de que era la crisis de mediana edad, ¿no? Todos sabemos lo que, los típicos tópicos de los 40 años, el tipo se compra el deportivo o se echa a una novia más joven, ¿no? Y la mujer se pone botox o se opera el pecho, ¿no? O sea, estas típicas cosas. Y decían que ahora, a los 40 años, ya no sé, esa crisis de mediana edad ha desaparecido, pero porque, sobre todo la generación millennial, que sería la más cercana ahora, ¿no? A los 40, no llegan a esa crisis de mediana edad porque nunca han pasado por los pasos, ¿no? Para llegar a esa crisis de mediana edad, ¿no? O sea, la crisis de mediana edad viene porque llevas muchos años en una empresa o llevas muchos años casado, porque ya has tenido tus hijos, ya te has comprado la casa y entonces llega un momento en el que te replanteas cosas. Y ahora las generaciones que vienen después, pues llegan a los 40 años muchas veces sin haberse podido hipotecar porque no han conseguido la entrada para la casa, la maternidad o la paternidad se retrasa y han cambiado más de trabajo, o sea, que no ven eso. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver, o sea, qué te pasa a ti a los 39 y cómo ves esto de si crees que hay crisis de mediana edad? Y ya vamos a meternos más en temas de mentalidad, ¿vale? O sea, lo que has dicho tú, ¿no? Si tiene que ver con una edad concreta o con cambios que nos suceden. Vale, yo estoy de acuerdo en lo que dices, María, porque es cierto, ¿no? Que quizás, o sea, yo me estoy posicionando en la gente de, bueno, pues que tiene una edad similar a la mía, ¿no? Es cierto, ¿vale? Que como que las crisis, ¿vale? Se dan a partir de los 20 y pico, ¿vale? Luego pegas otro salto cuántico, por así decirlo, hasta los 35, 40, ¿no? Efectivamente, como lo has definido. Yo tengo que confesarte que sobre los 21, 22 pasé un punto de inflexión también muy importante. Bueno, tuve ahí una historia también de amor, ¿sabes? Bastante profunda, que además se unió con un tema de profesional. Y ahí es verdad, ahí es donde realmente te diría que empieza como ese primer punto de inflexión que hace que efectivamente empiece ese tránsito de mirada interior, ¿vale? A conocerme, a autoconocerme y que evidentemente me acompaña, pues evidentemente a lo largo de toda esta vida, y sí que es verdad que a los 39 vuelve como a suceder, ¿no? Efectivamente, en este caso se produce un despido laboral en la empresa para la cual estaba trabajando. Estaba como director comercial y de marketing de un grupo de empresas y bueno, pues de un día para otro me llama a la propiedad y me comunica que estoy fuera, ¿vale? Ellos exponen sus razones. Evidentemente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con las razones que exponen y demás, pero me encuentro fuera. Claro, ¿qué ocurre? Es una edad complicada porque estás ahí en esa barrera de los 40, 40 y algo. Tú sabes cómo es el mercado laboral, sobre todo en España. Sí que es cierto que es muy fastidioso. Efectivamente. Oye, antes la cosa estaba por los 40, 40 y algo, y ahora incluso con 35 tacos ya hay personas que están teniendo verdaderas dificultades, María. Esto es algo asombroso. A mí se me ponen los pelos, bueno, me entran los 7 males y pienso aquí, mamita, que me quede como estoy. Efectivamente, es que realmente
repente dices, bueno, pero esto puede ser así. Claro, luego te das cuenta como en otros países de Europa, evidentemente la valoración que hacen de la persona, una persona puede tener 55 años, valoran más su talento que lo que es el tema de la edad, ¿no? Y luego, bueno, pero ya es una cuestión de nuevo, como luego hablaremos, de mentalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede a los 39? Bueno, a los 39 sucede que Javier Navarro le comunican un despido. Es verdad que Javier ya viene con el run, ¿no?, en la cabeza de establecerse por su cuenta, pero evidentemente esto es un empujón que no estaba previsto. Además, sucede en el año 2008, María, cuando está todo el mogollón, toda la crisis, ¿vale?, en prácticamente, bueno, no te voy a decir comenzando, aunque había muchos coletazos, pero sí en un momento complicado, ¿no? Con lo cual es casi como un empujón que le dan a Javier diciendo, ok, llevas el run durante muchos años, ¿vale? Bueno, pues vas a pegar el salto en el momento quizás menos propicio para emprender, ¿vale? Algo, ¿no? Bueno, pues nada, pues sí que es verdad que tengo que confesarte, María, que los 5 o 6 primeros meses fueron muy complicados, ¿no? Muy complicados, llenos de ansiedad, llenos de incertidumbre, llenos de un montón de cosas en la cabeza. Bueno, pues imagínate, malestar de estómago, etcétera, etcétera, hasta que efectivamente ya pues Javier, todo ese trabajo que hace en esos 5 meses previos, pues evidentemente empieza a dar sus frutos. ¿Qué trabajo hiciste? Porque sí que me interesa, o sea, yo sé cuál ha sido mi camino y además me veo reflejada porque, bueno, yo también me comí la crisis de 2008. En mi caso fue que yo decidí cambiar de un trabajo súper estable en 2008 a una Sí. empresa y al año y medio me despidieron también, la crisis, etcétera. Y de la segunda, lo mismo, a los 6 meses igual. Entonces, bueno, yo sé también, o sea, sé cuál fue mi camino, pero siempre me interesa cómo llegamos, porque obviamente no todo el mundo se da cuenta o que no entra en esa parte como más interior, más de autoconocimiento. A ver, yo también sé que mi camino me hizo pasar por, o sea, llegar a la maternidad. O sea, yo una vez me quedé en el paro, me hice un máster, luego conseguí un trabajo, estaba como falsa autónoma, ¿vale? Ajá. Y cuando nació mi primer hijo, entonces ya no trabajé más para esa empresa, que era una empresa muy grande. Ahí es donde inicié mi camino, ¿no? Plenas hormonas posparto y todo, decidí montar esto, lo de salto en digital. Por eso yo siempre me pregunto qué porras hago, porque siempre es como, no tengo ni idea. Pero por eso me interesa conocer cómo otros llegan a ese camino, ¿no? A ese punto de inflexión en que se empiezan a fijar o cómo podrías decir, bueno, pues fueron 5 o 6 meses horripilantes. Claro, mira, aquí hay una cosa bueno, no lo sé si lo he compartido, antes, María, lo comparto contigo. Yo cuando era muy pequeñito, cuando tenía pues a lo mejor 7, 8 años, yo jugaba muy cerquita de casa a fútbol, ¿vale? En un campito de fútbol y estaba como era un sitio como muy abierto, ¿no? Y yo siempre que veía a las personas que iban con maletines y vestidos en plan ejecutivo, eso a mí, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, ¿no? Eso es algo a mí que me atraía mucho, ¿no? Y fíjate, te estoy hablando de entre 6 y 9 años, que es una edad todavía, pues, que se deberían estar en otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que eso ya marca, de alguna manera, la punta de lanza. Es decir, yo siempre he visto el mundo de las relaciones, de los negocios y demás, como un mundo muy atractivo desde el cual tú puedes realmente ayudar a otros, ¿vale? En algunos casos a mejorar su calidad de vida, en otros casos pues a obtener resultados que jamás, ¿vale? Es decir, las personas podrían imaginarse. Y esto yo creo que ya se queda ahí, ¿no? Y es lo que me va acompañando a lo largo de los años y oye, y la verdad es que no se desvía ni un ápice de lo que sucede. Vamos a situarnos en 9 años, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo al final, bueno, quería dedicarme al marketing, la publicidad. Esto no llega, a pesar de que estudio, ¿no? Una diplomatura en este sentido. Y al final aparecen en mi vida las ventas. Y claro, dices, wow,
Dices, las ventas, pero si yo quiero dedicarme a otra cosa totalmente distinta. Pero fíjate qué error, ¿eh? Es decir, porque al Estaba final... pensando yo, porque creo que no hay nada más marketingiano que vender ahora, Claro, ¿no? claro. Con lo cual, ahí me generó, ¿no? Como un poco de... Y luego, fíjate, María, es decir, me incorporo en una empresa de seguros. O sea, fíjate de todas las cosas, ¿vale? Que se Bueno, donde podrían... más se puede trabajar objeciones y, o sea, quiero Bueno, decir, de la mejor y de la peor manera. Los puntos de efectivamente, dolor o los puntos efe- de deseo. efectivamente, María, porque además estás hablando de cosas, o sea, muy de persona, ¿no? Fíjate, pues no sé, un seguro de vida, ¿no? Un plan de jubilación, un plan de pensiones, ¿vale? Es O sea, decir, los miedos más, bueno, o sea, más metidos en la persona, ¿no? efectivamente, yo creo que en el fondo, Javier, que le gustan los retos, ya como que ideó un plan a nivel inconsciente para meterse en las cosas como más complejas y más difíciles. Desde luego tengo que decirte, María, que al final fue una escuela tremenda, ¿no? Y esa Mm. escuela, como bien dices tú, al final es como una entrada dentro del ámbito de las ventas, pero entras en la esencia, ¿vale? De lo que más duele al ser humano, ¿no? Y esto, claro, al final evidentemente es un aprendizaje Sí. brutal, ¿vale? Que durante pues casi 6 años estoy dentro de lo que es el sector asegurador. Imagínate pues el track record que supone y lo que me llevo a la mochila en este sentido. Ojo, tanto cosas muy jodidas como cosas de mucha satisfacción, porque evidentemente entras en una empresa de estas características, una empresa muy gorda, te dan un mini curso, ¿vale? Y, a vender, ¿me entiendes? Entonces, claro, el concepto de la venta para mí ha pasado en estos casi 30 años, han habido como muchos cambios, pero al final, lo que tú has dicho, María, hay una esencia, hay unos dolores X, unos más profundos, otros menos profundos, pero son los que verdaderamente, bueno, pues tienes que escuchar al cliente y a partir de ahí, ¿vale? Provocar conversaciones que efectivamente se traduzcan en venta, ¿no? En este sentido, ¿no? Fíjate que traes el tema de la venta y yo empecé en este mundo de, bueno, a trabajarme de manera personal Sí, porque quise vender, ¿vale? O sea, yo cuando, como había estado 4 años como falsa autónoma porque me pagaban muy bien, porque no tenía casi que buscar a otros clientes, yo no había trabajado la marca, o sea, no había trabajado la visibilidad, no me había dado a conocer, no tenía web, no tenía redes sociales, ¿vale? sí. Y cuando me vi que tenía un bebé de 8 semanas y ya no tenía cliente, pues entonces, bueno, obviamente a mí también me estuve unos meses más centrada en el cuidado de mi hijo mayor, pero cuando cumplió los 9 meses decidí poquito a poco empezar, ¿no? Empezar a tener redes sociales, empezar a construirme la web y mi idea era, yo voy a crear unos contenidos tan mega fantásticos que la gente se va a dar cuenta de lo buena que soy y va a querer trabajar conmigo. Y entonces lo hice hasta que llegué al punto de y la gente va a querer trabajar conmigo. Entonces ahí era como en plan, anda, ay, entonces claro, empecé a seguir a personas, ¿no? O sea, que decía, meterme en el mundo de las redes sociales, a Sí, hablar con otras personas y me di cuenta de que, o sea, es que si no decía lo que hacía, nadie iba a pensar que yo tenía efectivamente. disponibilidad. Te ríes, ¿no? Te ríes porque es que da la risa, claro. Da la risa, ¿no? De pensar que tengo que hacer, tenía que decir, oye, que hago X, que tengo un servicio que hace X, que te puedo ayudar en esto. Y ahí es donde me di cuenta de por qué me costaba tanto, ¿no? O sea, por qué me cuesta tanto hablar de lo que hago, por qué me cuesta, por qué no me resulta fácil. Y ahí es donde empecé a ver que, bueno, pues que el tema de la mentalidad es fundamental a la hora de tener un negocio cuando nadie me lo había, o sea, nadie me lo había vendido así, ¿no? O sea, todo el mundo habla de los negocios, tener un plan de empresa, viabilidad, la rentabilidad, ¿no? Pero cada vez se oye más sobre mentalidad. Y entonces yo pienso, joder, hay muchas personas, ¿no? Que nos dedicamos al marketing, a la comunicación y estamos empezando a meter temas de mentalidad. Yo siempre me pregunto, ¿esto es una moda? ¿Esto es una burbuja? ¿Esto de verdad es así? O sea, ¿es porque a mí me lo necesité? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo, María, que en cierta manera hay una moda, ¿no? Alrededor del concepto Mm, de la mentalidad, ¿vale? Es igual, y esto tampoco quiero llevarlo, ¿no? Es igual que el mundo del coaching, ¿no? Hay mm, gente que es súper potente y otra gente
pues que no es tan potente, ¿de acuerdo? Pero vamos a llevarlo al concepto puro de la propia mentalidad. Vamos a ver. Yo veo muy difícil que una persona que no ha pasado por puntos de inflexión en su vida, solamente leyendo libros, te pueden hablar de mentalidad. Y esto lo voy a matizar, ¿vale? Evidentemente, ahora podemos coger 20 libros, nos los leemos tú y yo, sobre mentalidad, y evidentemente que vamos a poder explicar qué es la mentalidad. Pero jamás se va a poder explicar del ángulo de una persona que ha vivido diferentes puntos de inflexión en su vida y que le ayudan a transformar su mentalidad. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Esto... Para mí sí, o sea, perfectamente. Hay una parte que es el de yo te puedo acompañar porque Claro, lo he pasado, claro, porque entiendo. O sea, para mí es fundamental, o sea, yo necesito, quiero decir, mis clientes suelo coincidir con ellos en que les cuesta vender o les cuesta hacerse visibles y yo puedo empatizar con ellos porque lo he sentido. claro. Y a veces todavía me cuesta, ¿no? Hay momentos en los que diría yo, ¿por qué tiene que ser el mundo de los negocios así, ¿no? Tengo que pasar Sí. yo aquí por hacer ofertas. Pero, o sea, lo entiendo. Y obviamente si a mí no me hubieran despedido 2 veces, no entendería el dolor de cuando alguna amiga me cuenta que la han echado. Claro. Tengo otras Es que no igual, han cambiado en su vida de empresa, no sé. efectivamente, es igual, ¿no? Es decir, que la mentalidad también se une mucho al concepto del desarrollo personal. Oye, a mí se me hace difícil que una persona que no haya entrado en un proceso de autoconocimiento te pueda estar hablando de desarrollo personal, ¿vale? Con máxima objetividad de todo, ¿me entiendes? Es decir, entonces, el tema de la mentalidad, yo creo que hay una parte, ¿vale? De moda y además suena como algo potente, ¿vale? A la hora de conversar o a la hora de establecer una relación de negocio, pero también creo que la mentalidad al final es algo que se entrena diariamente y sobre todo se entrena cuando hay puntos de inflexión, de mayor o de menor calado. Porque efectivamente, a lo mejor yo puedo interpretar, María, que para mí un punto de inflexión de mayor calado es bajar a una profundidad, ¿vale? De 100 metros y para ti, ¿vale? Puede ser 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay un tema también muy, muy relativo. Pero en cualquier caso, al final la mentalidad yo creo que es un proceso de entrenamiento diario en el que cuando tienes todos estos puntos de inflexión, que sean más profundos o menos profundos, hacen que esa mentalidad bueno, pues se vaya transformando. Ayer hablaba también con una persona, María, en la que hablábamos del emprendedor o de los emprendedores. Oye, vamos a ver, tú también lo comentabas antes. Justo eso quería hablarte, Claro. si era un tema solo de, o sea, ¿se ve más en los emprendedores o cómo Sí. ves tú esto en tema dentro de empresa? Claro, yo creo que lo veo exactamente igual, tanto en emprendedor como en personas que trabajan por cuenta ajena, porque al final la película va de cómo pongo yo el foco, de cuál es el enfoque que le doy a las cosas en mi día a día, ¿no? En personas que están por cuenta ajena en la empresa, a veces vemos que tienen mentalidad pues como muy de carácter fijo, ¿vale? O sea, son personas que no quieren salir de su zona confortable, que quieren tenerlo todo como muy controlado, que no quieren grandes movimientos, ¿no? en su vida, etcétera, etcétera. Y luego lo vemos Muy reacios también. al cambio y creo que es, o Efectivamente, sea, tras la pandemia, esto del cambio, no sé, es como efectivamente. desayunar. Claro, y escucha, María, es decir, estamos sujetos, o sea, el cambio es algo inherente e innegociable en nuestra vida, o sea, estamos en cambio permanente, con lo cual ir en contra del cambio es una incoherencia total, porque al final generas una resistencia y una fricción donde se produce mucho sufrimiento a muchos niveles. Hola, aquí soy la reina de luchar contra el cambio, o sea, es lo que más odio en el mundo. Sí. O sea, lo llevo fatal, es cierto, y entiendo perfectamente esa fricción, porque yo me genero misma unos malestares, unos dramas, luego me doy cuenta, ¿vale? O sea, Sí. lo bueno es que gracias a que o sea, ya me veo en eso, pues soy capaz de salir antes de ese estado, ¿no? Claro. Pero evitármelos todavía no me los he conseguido evitar. Claro. De hecho, fíjate, yo siempre utilizo la metáfora, ¿vale? Independientemente de que estemos hablando para emprendedores, ¿no? O para personas que están trabajando por cuenta ajena, de la montaña rusa. Sí. Realmente, una vida puede ser perfectamente una montaña rusa. Y depende de cuando te montes en la montaña rusa, cómo lo vivas,
así vas a, de alguna manera, disfrutar más o vas a disfrutar menos de lo que es el camino, ¿no? Es decir, te lo digo sonriendo porque como mi montaña rusa, es decir, y sobre todo al principio, cuando decidí, ¿no? Independizarme, era tan voluble, ¿vale? Claro, ostras, al final llega un momento que dices, oye, Javier, es decir, aquí tenemos que, digamos, darle la mano a esta montaña rusa para disfrutar de este recorrido lo máximo posible, con los altos y con los bajos, porque yo creo que al final la vida es un movimiento de altos, bajos, y yo por eso siempre utilizo la metáfora, ¿no? De la montaña rusa. Entonces, cuando uno sube la montaña rusa y es capaz de decidirse a sí mismo, decir, voy a permitirme disfrutar de este viaje, ahí es cuando suceden cosas interesantes. Pero si en todo momento voy agarrado, ¿vale? A los estos de seguridad y demás, ostras, es que estás viviendo un tormento, ¿vale? Diario, ¿no? Y esto lo llevo muchas veces cuando me dicen los emprendedores, joder, Javier, es que claro, para ti es fácil, después de estos 15 años de emprendimiento, y digo, no, ¿qué coño? Es decir, ¿qué te crees? ¿Que yo no tengo todavía momentos en donde la montaña rusa me pone a prueba? Yo digo, constantemente, tío. Lo que pasa es que al final, es decir, Javier también ha aprendido como a soltar, ¿vale? Esa como dejar ir, ¿no? Es decir, bueno, vamos a montarnos, los arneses de seguridad está todo fantástico, la montaña rusa está espectacular, tal. Oye, voy a permitirme, ¿no? Y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque el control, en el momento que yo me subo a la montaña rusa, yo lo pierdo. En mí tengo un control, que luego profundizaremos más con el tema de la mentalidad, María, que tiene que ver cómo me trabajo a mí internamente para tener más certidumbre interna y eso poderlo emitir al exterior, ¿no? Interesante, o sea, estaba recordando, este año me he leído un libro que se llama Dejar ir. Ajá. Ahora no recuerdo de quién es el autor, pero bueno, lo voy a dejar en las notas del podcast por si alguien lo quiere leer, porque es maravilloso. O sea, maravilloso. Y yo me veo muy reflejada, ¿vale? O sea, creo que también tú antes hablabas de que, bueno, de que no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. Eso es algo que es muy común en nuestra generación, ¿vale? Tú has dicho que tienes 54, yo tengo 43, ¿vale? Uh-huh. O sea, a mí tampoco me enseñaron a gestionar mis Así emociones es. y las emociones negativas enseguida se querían cambiar, ¿no? Aparte de que no expresarlas era como en plan, nos asusta y yo lo veo mucho con mis hijos, ¿no? O sea, lo incómodo, bueno, con mis hijos o con mi marido, lo incómodo que me resulta que tengan un mal día o un mal rato, ¿no? O sea, es como en plan, "Oh, ¿qué hago? Tengo que solucionarlo, o sea, es ya, hay que cambiarlo". Y creo que aquí también, ¿no? Cuando hablabas de la montaña rusa, para mí es muy importante, o ha sido muy importante, darme cuenta de que arriba y abajo me puedo permitir estar tanto arriba como abajo, Eso es. porque, claro, en mi perfeccionismo, obviamente, si las emociones negativas no se enseñaban, no se aprendían a gestionar, también al ser mujer siempre se peca bastante de perfeccionismo, al menos en mi caso. Ajá. Pues obviamente yo tenía, o sea, si yo sé que no sé gestionar mis emociones, yo tenía que ser una pro de gestionarlo todo. O sea, si me encuentro mal, en 10 minutos tenía que sacarme, ¿no? Si estoy en la montaña rusa abajo, fenomenal. Si mi objetivo es disfrutar de la vida, o sea, tenía que disfrutar. O sea, y era como otra vez, darme cuenta de que volvía a mis mismos patrones, pero desde otro punto, ¿no? O sea, que era como un grado más profundo todavía, ¿no? O sea, ahora tengo que disfrutar y me tengo que obligar a disfrutar. Y era como en plan, pero otra vez lo mismo, María, otra vez la misma película, aquí estoy. Y bueno, otra cosa que también quería decir, otro apunte, es que en la parte de los emprendedores sí que trabajamos más como la mentalidad, ¿no? Interna. Y yo sí que noto que o sea, que se trabaja la mentalidad en las empresas, pero que las etiquetas que le ponemos suelen ser el liderazgo, liderar para liderar a otros, el trabajo en equipo, ¿no? O sea, más metido en ese en conjunto, que no, que está bien, ¿eh? O sea, que creo que necesitamos más estas que se llaman, ¿no? Las soft skills, que a mí de blandas me parece que no tienen nada, porque no hay más. Me resultaría más fácil aprenderme un decálogo para vender que un Que el tema decálogo de para habilidades salir de blandas, totalmente de una. acuerdo. O sea, De es hecho, como en plan.
De hecho, es cierto, María, que al final, fíjate, cuando me preguntabas, ¿no?, sobre la diferenciación entre cuenta ajena o emprendedor, al final estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Es autoliderazgo personal, ¿eh? Sí. Es entrar en ese mundo interior y empezar a autoliderarse a uno mismo, ¿no? Y eso conlleva la gestión de las emociones y un montón de habilidades más, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mundo emprendedor, además, la mentalidad es fundamental, porque ayer lo hablaba también, ¿no?, con esta persona. Hay un problema dentro del mundo emprendedor. Primero, es decir, no todo el mundo puede emprender. Esto es una realidad que es verdad que han vendido a la sociedad y esto, Es que claro, creo que esa sería otra gran mentira, ¿no? Que todo el claro, mundo puede, o que todo el eso, mundo puede tener un negocio online. ¡Qué no. mentira! No, es mentira, es mentira. Es decir, lo que ocurre es que al final, evidentemente, las cosas se exponen en la sociedad y es como que se lanzan, ¿no? Y hay gente que las compra y muchos emprendedores fracasan porque, evidentemente, no porque no sean personas con talento, pero es verdad que el mundo del emprendimiento, bueno, pues tú creo que lo comentaste también al principio, al final no es una línea recta, es decir, No. es un camino, ¿vale?, con muchos altibajos, con muchas curvas para llegar luego, ¿vale?, pues a esa cima, ¿no?, que mucha gente le llama éxito y que luego habría que definir lo que es éxito para unos y éxito para otros. Y luego, y con esto termino, el emprendedor o la emprendedora, joder, es que cuando estás emprendiendo tienes que estar vendiendo constantemente. Tienes que estar vendiéndote a ti mismo, con esa visibilidad que tú apuntabas también al principio, ¿vale? Tienes que estar permanentemente haciendo prospección, tienes que estar permanentemente vendiendo a otros, porque si no, el negocio no va para adelante, macho. Y claro, ahí se generan unos niveles de frustración súper potentes y de ira que te hacen, bueno, pues te desequilibran. Entonces, claro, yo mismo, es decir, en esto que 15 años he tenido algún año complejo, y a pesar de que estoy entrenado y mira que me he trabajado y demás, pues hay momentos delicados en donde, bueno, pues como que pierdes ese foco, ¿vale? O ese alimento que te lleva a estar todos los días enchufados. Pero en el mundo del emprendimiento, por cerrar, es decir, ni todo el mundo puede hacerlo y hay una palanca que es fundamental. Tienes que estar vendiendo permanentemente. Es decir, aquí en España se vende fatal, hay un estigma alrededor de la venta fatal, tú esto lo sabes también muy bien, María, y totalmente de acuerdo. Es decir, hay perfiles en donde realmente pueden estar posicionados en un ámbito online, hay otros perfiles donde están posicionados en un ámbito más offline, y luego pues también hay perfiles en donde trabajan de una manera híbrida en ese sentido. Pero efectivamente, claro, el otro día lo hablaba, ¿no?, con un amigo que acaba de comenzar hace poco, María, y claro, dice, joder, esto del mundo online, Javier, es jodidísimo. Ya, claro, lo que pasa es que tú te pensabas que trabajar desde casa y delante de un ordenador y con un espacio digital, pues era como que lo tenías todo como más sencillo para no salir, y te lo dejo entre comillas, María, a vender. No, es que Ya, claro. tienes que vender en el mundo online y también en el mundo offline, aunque estés en el mundo online, ¿no? Y se reía, ¿no? Y dice, joder, es que es verdad, Javier, es que a veces nos hacemos unas movidas mentales porque creemos que vamos a estar como más cómodos y no, ojo, el mundo digital es muy potente, pero también es muy complejo. Bueno, a ti que te voy a contar, María, que no O sea, sepas esto es, también para claro, que o te sea, la quiero diviertas. decir, es como cuando, no, pues tienes una tienda online, ¿no? La montas en 5 minutos, porque las plataformas te permiten tener de verdad una tienda online funcionando y que te puedan pagar en 5 minutos, pero claro, te puedes pasar 5 años en que no venga nadie. Y es lo Sí, que tú dices, ¿no? Lo de claramente. vender. Y sí, creo que en España sí que tenemos un estigma con el tema venta. Además, tú que has sido vendedor, pues te habrás encontrado de todo. Sí, de todo, de todo. Y de hecho, fíjate que desde hace 30 años ya que comencé, ¿vale?, en el sector asegurador, y yo sigo vendiendo, ¿eh? Es decir, yo entreno a día de hoy equipos de ventas, como sabes, entreno a directores comerciales, entreno pues a otros mandos intermedios que se tienen que pelear con este mundo de la venta, en donde también, pues evidentemente, se introducen capas de autoliderazgo, ¿no?, para poder liderar a otros. Pero a fecha de hoy yo sigo vendiendo y llamando por teléfono para vender y acompañando a equipos de ventas para que vendan mejor, y evidentemente te das cuenta de que todavía hoy, María, después de, yo te hablo de mi experiencia, estos más de 30 años,
sigue habiendo una historia alrededor de la venta brutal, ¿no? Miedo a vender, miedo al dinero, miedo al rechazo, miedo a que me respondan algo que realmente no me voy a esperar. Hay demasiada sumisión por parte de un comercial, ¿vale? O de un equipo de ventas en ocasiones y tratan al cliente como si el cliente fuera Dios. Ojo, el cliente es el cliente, pero el cliente se equivoca muchísimo. Yo creo que una de las peores frases que ha podido existir es la de el cliente siempre tiene la razón. Esto ha hecho mucho daño, María, ¿vale? Mucho daño, ¿vale? En la venta en sí, ¿no? Yo solo me la aplico cuando soy cliente, que sepas. Juego con ella. Es que, en plan, ¿me quieres vender algo? Bueno, pues a ver qué me vas a ofrecer. Vale, antes hablabas de foco, ¿no? Y de cómo mantener el foco. ¿Qué consideras foco, no? Cuando queremos emprender, ¿en qué? Porque, o sea, quiero decir, la palabra la entendemos, ¿no? Foco. Sí. O sea, poner tus esfuerzos en algo en concreto, pero yo pienso, vale, le digo a un cliente, hay que poner el foco y a lo mejor me va a mirar con esa cara de ¿foco en qué? ¿A qué te refieres, no? Claro. O sea, ¿cómo lo haces tú con tus clientes? ¿A qué te refieres con foco? Mira, te lo aterrizo, ¿vale? Esta parte, María, porque creo que es muy importante y muy interesante la pregunta que lanzas. Poner foco, efectivamente, de lo que se trata es que al final nosotros ahora tenemos un déficit de atención muy importante porque tenemos una sobreinformación de todo, ¿no? Entonces, en el mundo del emprendedor ocurre a veces que se pone o se deposita la energía en cosas que realmente no van a favor de la cuenta de resultados, ¿vale? Y entonces, te pongo un ejemplo concreto. Yo ahora estoy asesorando a un emprendedor en temas de salud mental, que él cada vez está obteniendo un mayor foco en todo lo que está haciendo. Pero antes, ¿qué pasa? Que se distraía con 25.000 cosas alrededor de su emprendimiento y era como ese miedo, ¿vale?, a afrontar que al final de la película, es decir, una vez que tú ya has lanzado tu producto mínimo viable al mercado, lo que tienes que hacer en todo momento es vender tu modelo de negocio al mundo. Y ese es uno de tus grandes objetivos. Luego es verdad que hay otras cosas. Están las hojas Excel, están una plataforma de planificación como puede ser Asana, ¿vale? Están, no sé, hacer cosas en Canva, ¿vale? Postear contenidos X para Instagram, lo que tú quieras. Pero eso no debe de ser, ¿vale?, tu foco principal como emprendedor. Esa es la parte complementaria. Tu foco principal ha de estar en vender. Porque evidentemente, si tienes clientes ya, tú estás produciendo, pero el problema es cuando, imagínate, tienes 5 clientes y se te caen 2 y te quedas con 3 clientes. Claro, tienes que pasar de dejar producir a vender. El ritmo ya no es el mismo. O sea, tienes que estar constantemente vendiendo. Entonces, claro, cuando hablo de foco es, si tú tienes dentro de tu rol como emprendedor o como emprendedora para hacer 6 cosas, centra el tiro en aquella o aquellas que vayan a ir a favor de la cuenta de resultados. Porque al final, y esto es un debate que podríamos tener, María, muy importante, el hacer diseños en Canva no los tienes que hacer tú. Aunque estés solamente tú, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, sí, o sea, que entiendo perfectamente. Claro, le tienes que dedicar todo tu tiempo, el 100%, el 80% tiene que ir a venta. A venta o a cosas que realmente vayan a favor de tu cuenta de resultados. Y el 20%, el resto de cosas que puedas tener dentro de tu emprendimiento. Y luego también hay un tema importante. En ese déficit de atención, María, que tenemos que conseguir centrarnos en una única cosa que sea la que realmente, de nuevo, fíjate, te voy a hablar, nos lleve a que nuestra cuenta de resultados crezca. Porque si no, el problema que tenemos es que después de X tiempo decimos, joder, es que la cosa está súper complicada, es que no vendo, es que fíjate, este proyecto se me ha caído, el otro proyecto, o sea, que parece que iba a salir, no ha salido, etcétera, etcétera. Con lo cual, de nuevo, fíjate que vamos al elemento de la venta. O sea, para mí es un elemento crucial. Y claro, te hablaba de este emprendedor, porque este emprendedor antes hacía 8 cosas a la vez. Ahora ya está haciendo 2 cosas a la vez. Por ahí es cuando pones foco, cuando la energía la pones en una sola cosa, en otra sola cosa,
y con eso estás empujando el negocio. Y claro, ¿qué ocurre? Al final te das cuenta de que eres ultra productivo y evidentemente tus resultados mejoran de una manera totalmente exponencial. Para mí este está siendo el temazo de este año porque en mi caso, por la evolución de mi negocio, yo me estoy ya enfrentando a esa típica momento en el que de momento estoy yo sola, ¿no? Cuando necesito Sí, cuento con colaboradores o con ayuda, sí, pero estoy en ese momento en el que me estoy planteando, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso o cómo puedo, o sea, para escalar ya voy a necesitar empezar a delegar ciertas tareas. Y, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Lo de poner el foco. Para mí, el foco de mi trabajo o de mi crecimiento este año va por hacer crecer más la agencia Pineando. Quizás no lo sabes, pero yo tengo como 2 proyectos, uno que es Salto en Digital, en el que trabajo la sí. comunicación a nivel global, y la agencia Pineando, donde ofrezco solo los servicios de Pinterest Marketing. Antes lo tenía todo bajo el mismo paraguas, Ajá. pero por tema de posicionamiento más estratégico lo separé. Y entonces quiero potenciar eso. Entonces mi objetivo, ¿no? El foco está en potenciar la agencia. Ahí lo que veo es que cuando he tomado esa decisión, ese es mi objetivo, yo sí que veo que ya me salen, o sea que ya el foco ya no está en hacer otras 1000 cosas, sino que solo voy a decidir qué acciones voy a hacer que me ayuden a conseguir ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, una pata sería, y yo la venta la veo a nivel relaciones, o sea, lo que se puede hacer offline, Sí, y para mí la venta tiene mucho de sembrar, ¿vale? De networking y de sembrar. No, a lo mejor no es simplemente, no es todo el rato tener como el carrito abierto, lo que se conoce en un lanzamiento, sí, sino es trabajar eso, la visibilidad, la comunicación, también es venta. Entonces, para mí es, bueno, pues una de las opciones sería networking e ir a eventos, ¿no? Que se me conozca, empezar a que se mueva el nombre de la agencia. Pues ahí, eso es una claro. acción. Otra es publicar, también. Adelante. Otra cosa es contactos, empezar a hacer prospección en LinkedIn. Sería otras acciones que estoy barajando, ¿no? Pero obviamente tengo que poner el foco en una cada vez y a lo largo del tiempo, porque si no, ya te digo que muero como tu cliente en el de que siento que no estoy haciendo nada, que no soy productiva y encima me voy a sentir fatal por la manera en la que estoy gestionando el negocio. Y esto va muy, María, lo que dices, además va muy unido con el tema de mentalidad, porque hay Mm. mentalidades como muy dispersas, que es como que ven una mosca o una musaraña y se quedan colgada ahí, luego ven otra mosca, otra musaraña y se quedan colgada ahí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay mentes que les gusta la dispersión, pero cuando toda esa energía la pones, como hablamos, en un único foco, evidentemente, es decir, ahí suceden cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque al final también tu mente está como muy enchufada en esa única cosa, ¿no? Mm. Y es verdad que es como que aparecen una serie de recursos internos que cuando estás más dispersado no te aparecen, pero es lógico porque tu energía, ¿vale? Está diseminada en diferentes focos. Esto que sí que es cierto también, María, que cada vez se está hablando más, es crucial en el mundo emprendedor, tú ya lo estás viviendo, porque el mundo emprendedor o pones mucho foco en tus acciones diarias y evidentemente detrás de todo esto en la base está la mentalidad, o es muy fácil perderte. Y cuando digo perderte es, pues ahora voy a leer este libro, ahora voy a leer el otro libro, ahora voy a este evento, ahora, bueno, sí, ok, todo eso entra dentro de toda la dinámica, pero de verdad, haz una sola cosa que realmente impacte positivamente en tu cuenta de resultados y como dices tú, igual tienes que hacerlo durante 6 meses hasta que realmente veas Mm. un beneficio, pero hazlo porque va a ser un elemento fundamental para que tu modelo de negocio, ¿vale? Pues crezca, ¿no? Y escale como bien tú comentabas. Para mí tiene mucho que ver también, por ejemplo, con, o sea, los fuegos artificiales que hay en torno a todas estas estrategias de venta, ¿no? Sobre todo en el mundo online. Yo he vivido el webinar, el reto de WhatsApp, los 4 vídeos como el del estilo de Jeff, ¿cómo se llama? Jeff Walker, este. O sea, Sí, que me da igual. Si es que
y he visto muchos clientes de, oye, he leído esto o he visto esto, ¿por qué no probamos esto? Y para mí es como en plan, vale, vamos a probarlo, ¿vale? Pero la idea es que creo que también buscamos como, bueno, siempre vamos en busca del santo grial, ¿no? Aquello que sea lo que nos falta. Y bueno, esto lo sé porque en mi caso he hecho mucho de esto de qué es lo que me falta para que ya esto sea lo que me hace petarlo. Y yo me di cuenta de que al final tanto la comunicación como la venta son mucho más simples. Sí. En realidad soy yo hablando a una persona en concreto para ofrecerle una ayuda determinada. Entonces, no necesito estructuras mega complicadas tecnológicamente de cómo hacerlo y creo que entre todo eso hay unos grandes autosabotajes. Que otra vez volvemos al tema de mentalidad, de darme cuenta de que como no podría, o sea, quiero decir, si yo hablo y digo, oye, que tengo este servicio y nadie me lo compra, es mucho más duro a nivel de enfrentarme a eso que si yo me hago los 4 vídeos de Walker y me sigo el sistema al pie de la letra y resulta que ese día, oh sorpresa, Mercurio retrógrado se cae la web. Entonces puedo echarle la culpa a algo o es que, claro, o no sé qué, ¿no? Entonces es como en plan, tengo también como muchas ganas de, en realidad, después de haber vivido todos esos y de haber querido probar un montón de cosas, como de simplificar estrategias, de simplificar la venta y de facilitarme la vida, ¿no? Es como en plan, hago esto, te puedo ayudar con esto, ¿te interesa? Fenomenal, hablemos, o sea, voy a dejarme de... De historias. Me gusta mucho lo que has comentado porque yo creo que esa línea que acabas de comentar de entrar, ¿no? O sentir o tangibilizar la simplificación, ¿vale? Yo creo que sucede cuando efectivamente has probado muchas cosas, cuando muchas de las cosas que has probado te han podido funcionar o no, o no han funcionado del todo bien. Cuando ves mucho ruido en el ambiente y ves que todo ese ruido al final le funcionan a 3 personas, porque al final es una realidad cuando hablas con la gente, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, María. Yo creo que al final las cosas son de A, B y C. Y cuanto más sencillo tengas tu propio modelo de negocio, incluso tu propio proceso o procesos dentro del modelo de negocio, las cosas mejor funcionan. Porque yo creo en el fondo la gente estamos locos y ávidos de tener esto, de simplicidad, de que nos lo pongan fácil, de que obtengamos, nos ayuden a obtener un determinado resultado, ¿vale? Pero que para ello no tenga que entrar en un escenario hipercomplejo, ¿vale? Que me haga, si todavía más, ¿vale? Pues complicarme mi existencia, ¿no? Con lo cual la simplicidad, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un elemento fundamental y que cuando eso lo introduces, aunque incluso en algunos clientes a veces les genera un poco de decir, joder, esto es demasiado simple, déjame que te demuestre cómo Ahí va a hacer la ir, ¿no? simplicidad. Poner el foco Eso en es, eliminar eso es, lo superfluo. eso es. También creo que eso, bueno, viene también por los años, ¿no? De experiencia. O sea, ya no he empezado con un negocio online hace 3 meses, entonces me lo creía todo. Es como en plan, bueno, ya estoy hasta, o sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, yo empecé a darme cuenta de que, o sea, que no me funcionaban mucho estos sistemas, porque cuando yo tenía que hacer tipo los pasos, ¿no? Primer vídeo, segundo vídeo o primer día, segundo día de tal, y yo les decía, el último día tengo un regalo para ti, una sorpresa, yo pensaba, o sea, ¿que les voy a vender? ¿Cómo les voy a...? Se los estoy mintiendo, ¿qué regalo? Si el regalo me lo van a hacer ellos a mí, ¿qué me van a pagar? Entonces, para mí era como en plan, esto no me funciona porque me siento que estoy engañando. O sea, obviamente si estás aquí en un vídeo o en algo que te estoy ofreciendo porque te quiero enseñar, o sea, yo me sentía como tonta y me costaba mucho hacer ese tipo de ofertas. El primer día que vi a una persona que se permitió decir, oye, voy a montar un webinar, un tal no sé qué, donde te voy a explicar X y te voy a enseñar cómo es y te voy a hablar de mi programa, pensé, ole tú, a eso quiero ir yo, ¿no? O sea, Claro. es a no tener que disfrazar ni la venta ni la comunicación de algo que no es, porque para mí también es fundamental a la hora de vender
que sea coherente conmigo, que yo me crea ese propio mensaje. Sí. O sea, me parece fundamental que empecemos a trabajar, ¿no? Y lo quería llevar a la parte del foco o de la mentalidad, el ser coherente. Tú antes has hablado, ¿no? Lo de llegar a tener éxito, los resultados. Éxito y resultados deberían ser, no debería existir una definición única, porque no existe, deberían ser según cuántas personas habitemos en este planeta. Y eso también, por ejemplo, en mi caso a mí me ha hecho mucho daño lo que yo consideraba éxito, los resultados para mí, siempre los juzgaba en base a lo que veía alrededor, que obviamente encima no es una película completa, porque no tienes toda la información, no estás viviendo en la piel de esa otra persona y te faltan muchos datos. Entonces, bueno, hay otro tema de mentalidad. Ahí hay otro tema, efectivamente. Ayer justamente lo comentábamos, cómo un emprendedor puede llegar a tener éxito, ¿no, María? Bueno, pues es que claro, es que el éxito es muy relativo, ¿no? Es decir, porque depende de lo que el emprendedor o la emprendedora vaya buscando. Puede buscar tiempo, puede buscar libertad, ¿vale? Puede buscar tiempo y libertad, puede buscar, evidentemente, ganar 1 millón de euros al año, ¿vale? Por poner cifras. O simplemente es una persona que dice, mira, yo con ganar 30.000 euros al año y trabajar solamente por las mañanas, porque por las tardes las dedico a estar con mi perro, ¿vale? O con mis hijos, o a hacer deporte, para mí eso es el éxito. Yo tengo un buen amigo que es también emprendedor y él trabaja solamente por las mañanas. Saca unos rendimientos razonables durante el año, pero para nada en su parámetro de éxito está el tema de la pasta. Hay otros parámetros, como por ejemplo entrenar todos los días, ¿vale? O viajar, ¿vale? De mochila. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al final, como bien dices tú, bueno, pues depende de lo que se dice. Lo que pasa es que también se ha vendido un concepto de éxito que, como sabes, ¿vale? Pues es un concepto como muy global, como muy estándar, que mucha gente lo ha comprado y entonces, pues en el caso de emprendedores, ¿no? Es decir, yo cuando hablo con ellos están con la ansia, ¿no? de los resultados, ¿no? Y de Las conseguir 6 cifras. Claro, O sea, esas bueno, es 6 que eso es cifras. como... Bueno, vamos a ver. Es cierto que hay gente que está ahí, hay gente que tiene ese objetivo, como bien dices tú, de esas 6 cifras, pero hay otra gente que tiene un objetivo de 5 cifras. O hay gente que tiene un objetivo de 7 cifras. Pero eso, evidentemente, al final va a depender mucho de cuando un emprendedor comienza su emprendimiento, de tener claro para qué emprende. Porque el problema es que mucha gente se tira a la piscina sin realizar esta reflexión más otras reflexiones, las que comentábamos antes, que hacen que tu camino vaya a ser un camino como más equilibrado, ¿vale? Y que no tengas disfunciones en base a lo que estás observando al alrededor, que como tú decías es una película imperfecta o no acabada, que evidentemente te llega también ¿a qué? Pues a generar unos niveles de frustración muy, muy importantes. Y esto al final se traduce en desequilibrio en tu vida, por un lado o por otro. Pero cuando tú ya conectas con esa parte tuya, en la que sabes para qué emprendes, conoces tus valores, conoces de que realmente tu objetivo del emprendimiento va, pues como te he dicho, a lo mejor, trabajar por las mañanas de 10 a 3 y por las tardes dedicarlas a tu familia, a entrenar, estar con tu perro, a leer, a escuchar música, lo que te dé la gana. Y que a lo mejor estás facturando al año 50, 60.000 euros. Bueno, si tu objetivo es lo otro, al final el dinero pasa a un segundo plano. Ahora bien, volvemos a lo mismo. La pasta está ahí, hay que generar clientes para mantener el negocio, pero depende mucho del principio, ¿no? Del punto cero que digo yo, de cuando inicias el emprendimiento, ¿vale? Y la evolución que puedes tener en el mismo y sobre todo para qué quieres emprender y cuál es tu objetivo principal en ese emprendimiento. Yo en mi caso particular, uno de mis objetivos principales es ayudar a los demás, ¿vale? Ver cómo una persona está aquí y la llevo a un resultado superior, ¿de acuerdo? Pero en base, ¿es el resultado de Javier Navarro? No. Es el resultado de la otra parte, ¿vale? Que dice, oye, nosotros estamos aquí, no sé, cojo un equipo de ventas en el que, María, pues están jodidos a nivel de ventas, están palmando, están por debajo un 15, un 20% de ventas, y me dicen, oye, Javier, queremos que el equipo de venta en 6 meses esté en un 25% por arriba. Bueno, pues vamos a trabajar para ello, porque ese es tu gran objetivo. Y ese es el objetivo en el que Javier Navarro trabaja con el equipo y también con la dirección general para, entre todos, conseguir ese objetivo que se ha planteado. Otros, pues evidentemente, María,
No, yo quiero que mi equipo, ¿vale?, de ventas cambie su mentalidad, porque tiene una mentalidad y una resistencia al cambio brutal. Trabajemos esto. Luego, evidentemente, detrás de todo esto hay unos resultados a nivel financiero también muy potentes. Pero bueno, en este caso, tú decides que quieres trabajar principalmente la mentalidad de tu equipo. Vayamos a ello, ¿no? Y el mundo del emprendimiento en sí, igual que todo lo que tiene que ver con el mundo de startupero y demás, pues bueno, se ha vendido algo como muy global, como muy estandarizado, que todo Dios está como loco, como pollo sin cabeza por conseguir eso, y hay gente que puede conseguirlo y hay otra gente que no lo puede conseguir, pero porque no está alineada con sus verdaderos valores y con el verdadero objetivo para el cual emprende, ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las cosas que trabajo con mis clientas de comunicación siempre es, o sea, yo no les pregunto objetivos, o sea, yo les pregunto, quiero que los objetivos que planteemos sean de 3 tipos. Son los objetivos financieros y esto tiene que ver, o sea, lo que yo hago es ayudarles a poner orden y foco en su comunicación. Y yo, para que cualquier persona pueda tener un plan de comunicación, necesita saber objetivos. Eso es lo primero, pero objetivos no son solo financieros. Eso es. Es decir, o sea, los financieros te ayudan a que puedas crear un calendario comercial, ¿no? Pues si quiero facturar 50.000 al año, yo tengo que saber cómo voy a llegar a esos 50.000, con qué servicios y productos y en qué momento del año. También trabajamos con unos objetivos de marca, ¿no? De visibilidad, de conocimiento, de fans, KPIs específicos. Y los terceros son el objetivo de vida. O sea, y ahí es donde entra la pregunta que tú dices. ¿Esto para qué lo estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Porque tengo clientes que a lo mejor me llegan y me dicen, no, pues yo quiero 100.000 euros, pero quiero trabajar 4 horas y estoy ganando 2.000. Entonces tú le dices, fenomenal. Claro. Con 4 horas no puede ser. ¿No? O sea, habrá que poner coherencia en eso. Claro. Es como, ¿y para qué quieres tener un negocio? ¿Qué es lo que buscas? Y es que siempre les digo que me da igual, o sea, yo no me pongas los objetivos en base a lo que yo voy a pensar de ellos, porque mi trabajo será no pensar nada más que de qué manera te puedo ayudar. No, intentaré no juzgarlos, y si los juzgo no te lo voy a decir. Efectivamente. Pero es cierto, pero porque para mí me di cuenta de que la vida que yo quiero, o sea, para mí, por ejemplo, ahora que tengo hijos y que tienen 5 y 7 años, de una edad en la que son autónomos para muchas cosas, pero también necesitan todavía buscan mucha atención de sus padres, en especial de su madre. O sea, es algo que todavía no me he podido quitar de encima. Para mí es prioritario, ¿no? Y entonces a mí, por ejemplo, yo entro mucho en lucha cuando son periodos de vacaciones y yo quiero trabajar, ¿no? Porque ellos están más, además el calor, más irritables, con más peticiones y yo cada vez me voy poniendo más nerviosa. Pues para mí es prioritario poder acompasarme a sus ritmos, ¿vale? Más allá de lo que pueda facturar. Que me enfado a veces como una mona cuando pienso, porque además lo que pienso es, todo el mundo aquí está trabajando como monos, facturando como posesos y yo aquí soy la única con niños pequeños que tengo que jugar al Monopoly y no me gusta. Pues no. Pero yo lo que busco, o sea, quiero decir, es un equilibrio. Yo no quiero estar enfadada. Claro. O sea, mi objetivo sería, no quiero estar enfadada. ¿Cuál es mi solución? Pues bueno, como además tampoco decisión consciente, ni me voy a buscar miles de campamentos para ellos, ni quiero que, pues es bueno, pues ahora lo que al principio era, bueno, pues en julio y agosto facturo poco, pues facturo poco. Ahora necesito conseguir la facturación de esos meses el resto del año. Claro. Y a eso voy. Pero porque, igual que a las 5 cuando voy a buscarles quiero dejar de trabajar, pero porque me genera más estrés querer trabajar con ellos que estar con ellos. Totalmente de acuerdo, María. De hecho, al final, insisto, ¿no? Lo que es el emprendedor que se mete en un proyecto de mayor o de menor calado, yo creo que uno de los aspectos clave que tiene que tener claro, hiper claro, es ¿para qué me meto en este jaleo? ¿Vale? Es decir, ¿qué quiero? ¿Vale? Es decir, conseguir, ¿vale? O impactar con este modelo de negocio en el mundo. ¿Qué quiero conseguir para mí como persona
a la hora de poner en marcha este proyecto, o incluso cuando a lo mejor ya llevas varios años y quieres dar una vuelta de timón a tu modelo de negocio actual, que eso también sucede muy, muy a menudo. Pero en cualquier caso, vuelvo de nuevo otra vez a incidir en el todo comienza en el momento cero. Ese momento cero es crucial para que luego el trayecto, pues se lleve de otra manera y haya las menores fricciones posibles. Siempre las va a haber, porque es así, pero, ostras, yo creo que cuando realmente te respondes a una pregunta de estas características, la cosa se allana bastante, bueno, además de las sorpresas que te pueda deparar tu camino, ¿no? En el emprendimiento, vamos. Creo que además también nos cuesta mucho ser sinceros con nosotros y creo que aquí viene otro problema en la que nos da miedo preguntarnos o nos da miedo escucharnos. Sí, Y hacerte la pregunta de por qué estoy haciendo esto o para qué estoy haciendo esto y darte cuenta de cuáles son tus prioridades o por qué decides que tu objetivo son 50.000 y no 3 millones, ¿no? Es que hay ahí también detrás un trabajo que hacer, ¿no? O sea, totalmente, María. Y además, fíjate que estás hablando de un concepto como es el dinero, ¿no? El dinero, alrededor del dinero y evidentemente de otros aspectos que daría para muchos episodios, están las creencias limitantes, ¿no? Es decir, el tema del dinero, hay mucha gente que tiene mucho miedo al dinero. Hay gente que tiene mucho miedo a vender, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones durante el episodio. Todo esto hace que te lleve a unos resultados a otros. Y si encima además tiendes a compararte con otros, ¿vale? Que esa es otra película, ¿vale? De vaqueros, que realmente pueden estar facturando más que tú, que crees que pueden estar facturando más que tú en base a lo que oyes, escuchas, te dicen y demás, o que efectivamente compruebes. Entonces, claro, ya si te metes en ese meollo, pues ahí realmente pierdes el foco, fíjate, de lo que realmente estábamos hablando antes, de estar centrado en lo que tú tienes que hacer cada día para llevar tu proyecto al nivel que tú desees. Porque al final aquí también muchas veces decían, joder, es que parece que esto no tire lo que realmente a mí me gustaría tirar. Es que a lo mejor internamente tú lo estás frenando. No estás alineado con eso. Efectivamente, y no estás alineado y estás frenando la evolución de un proyecto porque hay elementos que son incoherentes, tú no terminas de creerte lo que estás ofreciendo, ¿vale? Te estás comparando con gente que no te puedes comparar porque la comparación es odiosa al final de todo. Estás haciendo cosas online cuando tienes que estar haciendo cosas offline. Estás haciendo cosas offline cuando las tienes que hacer online. O sea, fíjate que al final de todo la cuestión es, oye, ¿por qué no paro, no? ¿Por qué no paro un poco? Tú lo comentabas, ordeno, planifico y le pongo un rumbo, ¿vale? Aunque en vez de hacer 5 cosas, haga 2. Pero oye, vamos allá. Pero voy a parar, voy a reflexionar, voy a hacerme esas preguntas tan importantes, ¿vale? Como comentábamos antes, y a partir de ahí pongo la maquinaria en funcionamiento y no, pues voy como pollo sin cabeza, para un lado y para otro, a través de fuerza bruta, para conseguir muchas veces un resultado flojo, ¿no? O a lo mejor no el resultado que tú estás esperando. Vale, bueno, ya llevamos un ratito y como no quiero que esto se alargue muchísimo, sí que quiero cerrar la entrevista o la charla con 2 preguntas, ¿vale? Me has dado pie ahora, ¿no? Hablar de parar, de poner orden. Yo sé que hago esto, es una de las cosas que hago con mis clientes y que cuando yo lo necesito, o sea, cuando he querido avanzar es cuando pido ayuda. Entonces me gustaría sí que hablaras de cómo ayudas tú. ¿Vale? O sea, aprovechar ahora, bueno, es nuestro momento teletienda, en este caso el tuyo, para que me cuentes, para que nos cuentes tus servicios de mentoría o cómo ayudas, ¿no? Cómo ayudas a emprendedores. Mira, te comento, principalmente en el servicio de emprendedores, en el 100% de los casos, siempre tengo una reunión previa, ¿vale? Con el emprendedor o los emprendedores, ¿de acuerdo? Tengo bastante facilidad, María,
para leer a las personas, Ujú. es decir, leer cómo piensan, cómo se mueven a nivel interior y demás. Esto yo creo que ya también es un tema de formación profesional, ¿no? De tantos años, ¿vale? Que me da esa parte y también me considero una persona muy intuitiva en este sentido. Pero todo esto lo apalanco con la realización de un ¿Vale? test en donde no solamente vemos esa parte más de concepto, sino esa parte de habilidad blanda, ¿de acuerdo? Ujú. Y sobre todo también, ¿vale? Es un test en donde hay una parte donde se trabaja el tema de los rasgos de personalidad, ¿de acuerdo? Claro, ¿esto a mí qué información me da? Me da una información no solamente de ese primer input a nivel percepción de la persona que tengo delante o de las personas que tengo delante, sino luego, además, lo complemento con un parámetro o con parámetros más objetivos, ¿vale? El test está basado en inteligencia artificial, es un test muy potente. Sí que es verdad que es un test personalizado, o sea, dependiendo de la persona o las personas que tengo delante, ¿vale? Aplico, ¿vale? Determinadas cuestiones o saco de la secuencia Ujú. determinadas. Y a partir de ahí tenemos una segunda reunión en donde yo, de alguna manera, expongo, bueno, ellos me exponen evidentemente dónde se encuentran y hacia dónde quieren llegar, y yo les expongo cómo los veo en ese momento y el trabajo que de alguna manera tienen que realizar. ¿De O sea, acuerdo? ayudarles un poco a centrarse, ¿no? A poner el foco. O sea, Efectivamente, si este es tu objetivo, pues eso es, tendrías como estos caminos, eso elige es, uno eso es. y empieza por ese. Eso es, eso es. Luego, evidentemente, está el acompañamiento posterior, María, ¿vale? Es decir, Mm. hay personas que necesitan un acompañamiento de 3 meses porque realmente son personas que están ya muy trabajadas, ¿vale? Y que tienen que poner un poquito en orden determinadas cosas y personas que necesitan un mayor acompañamiento, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí sí que siempre, ¿vale? Pongo sobre la mesa este acompañamiento y siempre, evidentemente, dejo que la otra parte sea la que decida, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, yo me puedo sentir confortable por aquí o me puedo sentir confortable por allá. Para decirte, no más, María, de un año estoy con un emprendedor, ¿eh? Es decir, es muy difícil estar más de un año, pero no por nada, sino porque también la otra parte, en este caso el emprendedor o la emprendedora, a ver, cómo se siente confortable, ¿vale? Sí. Con el recurso que tiene a la otra parte. Mm. Entonces yo intento esa parte siempre dejarla clara. Es decir, yo soy un apoyo, yo voy a acompañarte en este proceso, pero cuanto antes podamos separarnos de este proceso, va a ser muy positivo para ti y también muy positivo para mí, porque aunque yo tenga mucha objetividad, María, con el tiempo también la puedo perder, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, yo ahí desde mi punto de vista, dejo de dar también un servicio de la más alta calidad. Esto no quiere decir, María, que con determinados proyectos, pues he llegado incluso a estar 3 años de acompañamiento, ¿de acuerdo? Pero porque era súper necesario, el proyecto era la leche y había tantas cosas que hacer, ¿vale? Con el emprendedor y con el equipo que evidentemente daba para este tiempo. Pero no suele ser habitual, ¿eh? Mm. También me gusta esa parte, ¿no? El de que puedan volar solos. Sí, sí, Porque también a veces siento que si no entraría una parte de ego o de sí, no darlo todo lo mejor que podemos, ¿no? eso Si es, en el lado de ayudar. eso es, Obviamente, a nivel certidumbre o comodidad económica, tener a un cliente que sea muchos y muchos y muchos años nos proporciona seguridad, pero también es una seguridad ficticia. O sea, en realidad nuestro trabajo debería ser que ellos puedan volar solos. eso es. Así que me gusta mucho eso. Y bueno, ya la última pregunta la quiero centrar en tema comunicación y voy a aprovechar que tú también tienes un podcast, no solamente para que hables de él y nos cuentes, sino Sí. para que me cuentes, o que, bueno, a los que nos van a escuchar, ¿no? Aunque estoy aquí ahora mismo sola, Sí. ¿por qué te decidiste primero, o sea, por qué elegiste formato podcast como el formato estrella para hacerte visible? ¿Y cómo ves este formato? O sea, en realidad el mundo podcasting. Vale. Voy Ah, por bueno, la tu segunda. podcast se llama Titanes Imparables, ¿vale? O sea, Eso es, eso es. cuéntanos, o sea, también aprovecha para contarnos Sí. de qué va, que la gente vaya a buscarlo, aunque luego todo lo dejaré en las notas del podcast.
Vale, fenomenal. Bueno, efectivamente, María, como has dicho, el podcast se llama Titanes Imparables. Podcast, bueno, quizás quería hacer una referencia, ¿no?, a esa fuerza, ¿no?, que todos llevamos dentro, seamos hombres, mujeres, y que creo que es mucho más poderosa de la que creemos, ¿vale, María? Esto es una realidad. Cuando desatamos, como digo yo, ¿vale?, esa fuerza, ¿no?, que tenemos dentro de nosotros, wow, suceden cosas, la verdad es que muy, muy interesantes, ¿no? Dicho esto, ¿por qué el podcast, ¿no?, como canal, de acuerdo, de comunicación? Yo me siento muy cómodo en el formato verbal, en el formato vídeo, en este formato, ¿vale? Si me dijeras, Javier, y en el formato escrito, te diría, no me siento tan cómodo. Aunque mucha gente me dice, uno escribe como habla. Bueno, no lo sé. Yo la verdad es que a mí me cuesta más escribir, María, que hablar. ¿Por qué el formato podcast? Bueno, yo creo que es un formato que todavía está en pañales, ¿vale? En Estados Unidos, que fíjate, llevan haciéndolo un montón de años, están con un crecimiento del 10%, ¿vale? Aquí estamos en pañales a pesar de todos, ¿vale? De todos los podcasts que hay en las diferentes sectores, ¿no?, de entretenimiento, desarrollo personal, negocios y demás. Y porque creo que el formato podcast, más allá de que luego lo puedas colocar en determinada red a través del vídeo, para mí el formato audio es muy potente. Es decir, a través de la voz, las personas que están en el podcast pueden transmitir un montón de cosas. Evidentemente, su conocimiento, su experiencia, pero también cosas como su pasión, su forma de hacer, su entusiasmo, sus valores, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y quizás esto es lo que más me atrapó, ¿no? Evidentemente, detrás de todo esto también hay una parte en la que dices, bueno, vamos a poner el conocimiento y la experiencia de X personas al servicio también de los demás, para que evidentemente elijan o seleccionen de ahí lo que ellos consideren y eso lo puedan poner en práctica en sus vidas también y que experimenten. Porque es verdad que, ostras, cuando tenemos una conversación como esta, María, surgen tantas cosas desde conocimiento, desde la experiencia. Es que llevamos una hora y yo podría haber seguido, lo que pasa es que pienso, jolín, es que... Por eso, o sea, hay tanto aquí que realmente, insisto, es un formato muy potente, muy sugerente, muy fácil de consumir, porque cuando tú estás leyendo un libro tienes que estar mirando al libro, ¿vale? Pero un podcast lo puedes estar escuchando haciendo cualquier cosa. Si vas en coche, si estás haciendo otras cosas en casa, si vas paseando, etcétera, etcétera. Y luego, insisto, es un formato que a mí me hace sentirme muy, muy cómodo, María. Yo es que soy apasionada del podcast, o sea, escucho miles de podcasts, así que también me encanta. Y me gusta me ha gustado que hayas dicho que está todavía en pañales, porque eso quiere decir que voy a seguir apuntando y voy a seguir centrada en esto para convertirme en referencia. Es cierto, María, fíjate que a pesar de todo lo que hay, porque, ostras, aquí te metes en España y te metes por categorías, te metes en una categoría solo y hay miles, te metes en otra categoría y hay miles. La verdad es que, claro, cuando investigas, tú sabes que Estados Unidos, ¿no? Son un poco, ¿no? Bueno, no son un poco, no, son los monstruos, ¿no? En este sentido, ya te digo, allí están en crecimientos ahora por encima del 10%, incluso ellos llegan a comentar que allí todavía el mundo del podcast es un mundo bebé, que tiene un recorrido. Nadie sabe el recorrido, pero saben que hay un potencial de recorrido brutal. O sea, que imagínate aquí en España, pues evidentemente en pañales y todavía todo lo que nos queda, ¿no?, en este sentido. Es cierto también, María, y con esto termino, que yo creo que sabemos poco alrededor del mundo del podcast. Es decir, porque conforme te metes y te vas metiendo, más allá de que tengas una audiencia, mayores escuchas, mayores descargas, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar, ¿no?, en el tema de métricas ahora, aunque evidentemente siempre es un factor importante, pero yo creo que a nivel de podcast se están haciendo cosas. Por ejemplo, hay podcasts en Estados Unidos que se están haciendo verdaderas virguerías, ¿no? Y que dices, bueno, ¿y cómo puede ser
¿vale? Que aquí en España todavía estemos haciendo, bueno, pues porque ellos ahí nos llevan una delantera muy importante. Aún así, también tengo que decirte que aquí en España hay podcasts muy, 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 muy potentes en los que evidentemente están aportando muchísimo valor en muchísimas de las categorías, ¿no? que hay en este sentido. Mira, yo me he dado cuenta, o sea, o por lo menos los dos tipos de los que me gustan a mí me gusta escuchar sobre emprendimiento, desarrollo personal y true crime. O sea, no tiene nada que ver, pero ahí me encanta. Y respecto a los de true crime, hay como diferentes formatos, ¿no? Los que más me gustan son los dos son ambos de dos mujeres, cada uno, o sea, de dos parejas de mujeres, Sí. en los que hablan y van contándote un caso. Y entonces a veces meten otros temas, al principio siempre hay chascarrillos y demás, y esos me encantan. Y luego me gustan los que son como series, ¿no? Como si fueran series de televisión, pero en formato audio, que esos están mucho más editados a nivel ambiente, ¿vale? Con sonido ambiente, con efectos de sonido, o sea, que mucho más producidos. Entonces, creo que en el mundo podcasting habría la parte que es como la de contenido, y esa es la que podemos ofrecer. O sea, yo sé que en mi caso me voy a centrar en el contenido, ¿vale? En el que puedo ofrecer yo sola y en el que puedo ofrecer con entrevistados, ¿no? Con diferentes charlas. Y porque sé que a la parte más técnica o más de producción de sonido no llego. Tampoco es mi objetivo, o sea, no voy a poner el foco ahí. Claro. Y no porque no me gusten escucharlo, sino porque me va a suponer tanto extra de trabajo que no me va a compensar. Totalmente. Obviamente, quiero que mi podcast tenga un mínimo de calidad, ¿no? A la hora de sonido, de que se escuche bien, porque es que si no, yo también sé que yo apago podcast cuando no se escucha bien. O sea, es como en plan, no voy a estar aquí con esto. O sea, lo siento, señora o señor. Hasta aquí hemos llegado. Exacto. ¿Vale? Pero creo que sí, que todavía hay mucho en el tema de historias, ¿no? Igual que también podríamos ser la parte de audiolibros. Claro, bueno, eso es otro melón. Eso es otro melón en el que yo creo también que el potencial de recorrido es muy potente. Pero de alguna manera la pregunta que me hacías, yo me siento pues muy cómodo, ¿no? Dentro de este formato verbal, en donde creo que tengo capacidad de comunicación y de poder expresarme. Y también tengo capacidad, cuando evidentemente traigo a invitados y invitadas, de entrar en ese proceso, ¿no? de conversación y de preguntas y de profundizar, ¿no? En la vida de la persona que tengo delante, ¿no? Y eso es algo que me fascina, María. Y es algo que me gusta mucho y evidentemente, pues bueno, seguimos ahí peleando, ¿no? Yo empecé a hacer muy poquito, o sea, llevo 40 y tantos episodios, o sea, tampoco es comparado con otras personas que pueden estar por encima de los 200 y demás, o 400 y pico, que ya llevan muchos años, pero bueno, me siento cómodo, me siento que estoy haciendo también una labor de aportación a las personas que nos escuchan importante. Y que también siento que evidentemente pues a través, ¿no? de ese conocimiento y de esa experiencia de las personas que invitas, pues evidentemente generas impacto, ¿no? en la sociedad de una manera u otra, ¿no? Te lo compro todo. Fenomenal. Bueno, ya con esto voy a despedirte. De verdad, muchísimas gracias por ser tan generoso, por tu tiempo, porque llevamos mucho rato hablando, y a la gente que está escuchando también las gracias, porque oye, en 1 hora y pico del tiempo, o sea, no puedo estar más agradecida de que hayan llegado hasta el final. Así que voy a dejar las notas del podcast donde te pueden encontrar, ¿vale? Fenomenal. En la web, el podcast, LinkedIn o las redes sociales que me digas. Las tengo, o sea, que decir, las tengo controladas, lo que pasa es que no de memoria no me las sé, ¿vale? Y no recuerdo ahora exactamente, pero lo voy a dejar todo puesto en las notas de este episodio para que te encuentren, Javier, para que vayan a escuchar el podcast, que eso lo haré, lo meteré ahora en esa interminable lista de podcasts que sigo. Y de verdad, muchísimas gracias y nos escuchamos en 2 semanas. ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.